Hay un enemigo entre nosotros que es un enemigo muy sutil, casi imperceptible, pero es muy peligroso. Este enemigo no nos damos cuenta cuando está surtiendo efecto en nosotros. Y es muy peligroso porque una vez que llegan las consecuencias de este enemigo, son muy difíciles de revertirlas. Yo me atrevería a decir que son casi imposibles. Y este enemigo es el sedentarismo. Les voy a contar una historia de hace muchos años atrás. En el 2008 fui invitado a las Islas de la Bahía, a la isla de Roatán, en Honduras, a ser maestro. Y no llevaba ni 2 semanas en esa isla cuando sufrí un accidente. Yo iba en motocicleta y choqué contra una camioneta. Entonces, por diferentes circunstancias del hospital al que me llevaron, se complicó bastante este accidente. Me tuvieron que trasladar a la capital en Tegucigalpa. Y ahí fue donde nos dijeron que debido a unas infecciones que había adquirido en mi abdomen, había tenido pseudomonas, dicen que es la bacteria, y gangrena de la cintura hacia la rodilla. Y aparte tenía fracturado el fémur en 3 partes, la tibia, el dedo chico. Y tardó mucho tiempo mi recuperación debido a esas complicaciones. El doctor inclusive me dijo que si me hubiera accidentado ahí en Tegucigalpa hubiera salido caminando al siguiente día, por lo menos en muletas. Pero no me tocó así, me tocó una recuperación de 6 meses. Y mientras me recuperaba, yo estaba bastante agradecido por el hecho de que no había perdido la vida en el accidente ni tampoco había perdido mi pierna. Por lo tanto, yo acepté una nueva normalidad. Mi nueva normalidad iba a ser una vida sedentaria, porque antes, aunque me gustaba el deporte, ahora ya no lo podía practicar. Inclusive ahora hay ciertos movimientos que yo no puedo hacer con la pierna izquierda. Y yo acepté esa nueva normalidad en el hecho de que ya no iba a ser una persona activa. Entonces, pasaron 6 años y entonces yo tuve ciertas secuelas del accidente y unados al sedentarismo, no tenía la capacidad de atender a mis hijos como debía, ocupaba ayuda hasta para bañarme. Mis hijos me ayudaban a quitarme los zapatos y ponerme los zapatos. Subí mucho de peso muy insaludablemente y desarrollé problemas respiratorios. Me acuerdo que yo no veía estas cosas como cosas malas que me habían pasado, porque yo estaba del lado de que estaba agradecido de que no me había muerto. Y es muy curioso cómo la sociedad que está alrededor tuyo, en situaciones así, en una tragedia, ya sea que hayas pasado una tragedia o que estás pasando por una tragedia, muchos comportamientos que son nocivos para la salud, inclusive autodestructivos, se dejan pasar. Y hasta algunas personas te dicen que no deberías de hacer ciertos movimientos y quedarte en la situación en la que estás porque pues sobreviviste en esa situación. Entonces pasaron 6 años hasta que un día, mientras estábamos comiendo en la casa de una tía, una comida tradicional que nosotros tenemos los sábados, 2 primos míos estaban hablando de que iba a haber un evento en Monterrey y que ellos iban a participar. Yo nunca había escuchado hablar del triatlón, nunca había escuchado hablar. Y entonces me dijeron que ellos iban a nadar 1.9 kilómetros, iban a andar en bicicleta 21 kilómetros y iban a correr, no, iban a andar en bicicleta 90 kilómetros y iban a correr 21 kilómetros. Y para mí era bastante absurdo. Inclusive me acuerdo que hasta me burlé de ellos, porque era un deporte en el que no anotabas, no metías goles, no hacías nada, nada más estabas corriendo a la nada, estabas nadando a nada y andando en bicicleta a nada. Entonces yo no encontraba la lógica, le conté a mi esposa, qué ridículo. Y entonces le hablé a mi mejor amigo y le dije, no te vas a imaginar lo que acabo de escuchar ahora en la comida. Y le conté y me dijo, no digas cosas porque yo me acabo de inscribir. Y entonces
Y si tú quieres hacer algo por tu cuerpo, si quieres hacer algo por tu movilidad, deberías de inscribirte también. Así fue como yo dije que pues me iba a inscribir porque a mí no me gusta que me reten y que yo diga que no puedo hacer las cosas. Pero al mismo tiempo yo tenía un conflicto, porque así como yo les digo que la sociedad te valida cuando uno ha pasado por una tragedia, uno se acostumbra al mínimo esfuerzo y a recibir la validación social que uno necesita para estar conforme. Entonces, yo me encontraba en una situación en la que decía, si yo me pongo a entrenar y recupero mi movilidad, pues ya van a dejar de sentir lástima por mí. Pues ya voy a poder hacer cosas. Y era un asunto que yo tenía en mi mente de que si me debería de inscribir o no, pero pues finalmente me inscribí. Y entonces, al, 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 al inscribirme y salir al siguiente día a correr, me acuerdo, era un domingo, y yo le dije a mi esposa, voy a salir a correr. Yo pensaba que iba a ser fácil. Y no corrí ni siquiera 200 metros y me tuve que parar y me tuve que sentar y dije, no puede ser. Esto está imposible de hacer y me regresé a mi casa. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, esto no va a pasar porque yo no lo voy a poder hacer. Y ella me dijo, solamente tienes tu trabajo aquí va a ser hacer el entrenamiento que te corresponde durante todo el periodo. Eran 10 meses que yo tenía para poder hacer este evento. Y recuerdo la cita de Charlie Mackay, que dice de un libro que él tiene que es El niño, el topo, el zorro y el caballo, donde el niño está con el caballo en un bosque y el niño le dice al caballo, no puedo ver el camino. Y el caballo le pregunta, ¿puedes ver tu siguiente paso? El niño le dice, sí, entonces solamente da ese. Y por 3 meses estuve yo caminando solamente 5 kilómetros al día, pero caminando con mi bastón durante 3 meses y de ahí empecé a correr 1 kilómetro y caminar 4, correr 2 kilómetros y caminar 3 y así me fui hasta que finalmente un día pude yo correr 5 kilómetros. Pero yo me acuerdo que yo quería que mi experiencia al entrenar fuera como un asunto milagroso, porque nosotros estamos acostumbrados a que se frota una varita y ¡pum! O nosotros que creemos en la Biblia, vemos que hay milagros que Dios hace así de la nada y Dios decía, yo quería ser uno. Y reflexionando en eso, yo puedo decir que yo quería eso porque no me iba a costar. Si hacían un milagro de esta manera, no me iba a costar. Pero pasaron los 10 meses de entrenamiento y todos los días me costó un mar hacer este entrenamiento. Y llegó el día del evento. Bueno, antes del día del evento, quiero resaltar esto de lo que provoca el sedentarismo, porque después de pasar una tragedia, uno tiende a tener ese autocompasión, pero es un círculo vicioso que se tiene que combinar muy bien, porque el círculo vicioso es autocompasión y la aceptación social de lo que te está pasando. Tú tienes que tener una aceptación de que tú no tienes que hacer cosas porque te pasó esta tragedia. Entonces eso te lleva a un conformismo y el conformismo te lleva a una frustración que muy bien se puede traducir en depresión, en un cuadro melancólico. Y ese cuadro melancólico, depresión, te lleva a la autocompasión otra vez, porque pobre de mí. Y entonces la gente te dice, pues sí, es que tuvo un accidente. Y entonces me vuelvo a conformar y es casi imposible salir. Entonces, es muy interesante que de todos los doctores que me atendieron, ninguna de las personas, de los doctores profesionales, ninguno me recomendó el ejercicio como una manera de afrontar esta situación, sino que tenía medicamentos, tenía fármacos, pero si vemos algunas de las investigaciones, y hay muchísimas, un hospital allá en Corea probó lo eficaz que es el ejercicio para atacar depresión. Y también el ejercicio, el fortalecimiento de los músculos, es que tú puedes afrontar situaciones crónicas como la que yo tenía, que me dio pulmonía también. El ejercicio hace eso. Entonces llegó el día del evento y yo esperando mi milagro, ¿no? Y entonces empecé a nadar y pues la nadada es lo que mejor se me daba. Así que aunque me tardé bastante, lo hice. Salí en la bicicleta y por descuidado yo no pude poner el velocímetro en mi bicicleta y no sabía cuánta distancia estaba recorriendo.
Y tampoco por descuidado no chequé cuál era el circuito de la bicicleta. Por lo tanto, cuando yo salí en la bicicleta y llegué al lugar donde nos teníamos que regresar, yo dije, vamos, esto es muchísimo. Yo ya llevo aquí 45 kilómetros, es que solamente tengo que regresar y llegar y ya acabó lo de la bicicleta. Con ese pensamiento, yo vi un reloj en la carretera, casi llegando a la Macroplaza allá en Monterrey, y decía las 9:47 de la mañana. Y entonces yo me acordé que yo había salido a las 7:15 de la mañana. Y yo dije, la voy a ganar. Porque, porque yo pensé que ya estaba acabando la disciplina de la bicicleta. Y apenas habían pasado 2 horas y media desde que salí. Ni los profesionales hacen ese tiempo. Yo dije, pues sí tuve mi milagro. Pero cuando llegué, escuché las palabras peores porque la persona estaba diciendo, primera vuelta por aquí, segunda vuelta por acá. Y yo, no, tenía que dar otra vuelta de lo que a mí se me ha dicho infinitamente largo. Y entonces comprendí que el milagro no iba a llegar. Entonces, pues, y lógico, porque todo el camino de la bicicleta, todo el mundo me rebasaba, yo no rebasaba a ninguno. Entonces, era bastante obvio que no estaba yendo rápido, pero yo tenía ese pensamiento. Finalmente llegué de la bicicleta, comí algunas nueces y empecé a correr. Y cuando empecé a correr, yo dije, pues ahora sí, le voy a dar y no me voy a cansar. Y claro que me cansé. No pasaron ni 200, 300 metros y empecé a caminar. Y finalmente casi caminé todo el recorrido. Y llegué. Y me acuerdo que mi esposa me estaba esperando. Me abrazó, pero yo en mi mente tenía esa situación en la que ¿por qué no tenía ese milagro? Entonces regresamos a la casa y entonces fue que sentí y dice, oye, hace 10 meses no te podías poner los zapatos y ahora te los puedes poner. Y el asunto no es que fue un milagro que yo pudiera terminar la carrera, sino que el cuerpo que yo tengo es tan increíblemente bien diseñado que, que se puede regenerar de casi cualquier cosa, pero le tenemos que poner las cosas. Fíjense que la organización dice que el sedentarismo provoca todas estas cosas de la incidencia del cáncer, de la diabetes, inclusive el provoca tener menos calidad de sueño, y menos calidad de vida. Y, y hay otras cosas que yo pude comprender mientras estaba en este proceso. Y en este proceso también pude ver, todos estamos en un proceso de mejoramiento continuo, pero yo entendí en esa situación en que nadie lo va a hacer por mí. Lo tengo que hacer yo. Y nadie va a dar el paso que necesito dar. Lo tengo que dar yo. Y eso y es constante. Y así como el sedentarismo tarda tiempo para que empiecen a surgir efectos del sedentarismo, también cuando uno entra a la vida del ejercicio va a tardar el tiempo, pero es muy reconfortante cuando finalmente llega. También entendí, y eso fue gracias al COVID. En el COVID, pues ya no se podía ir a gimnasios y no se podía salir mucho de la casa, así que como proyecto familiar, mi esposa y mis hijos empezamos a hacer ejercicio juntos, empezamos a hacer un gimnasio. Y entonces ahora podemos entrenar juntos. Y no solamente se queda en la casa, sino que se crea una comunidad. Ahora gente de todas las edades, niños, adultos, adultos mayores, llegan a la casa para poder entrenar con nosotros. Siguiente. Y no solamente que llegan una o dos veces, sino que hay gente que es constante. Y tú creas una comunidad en la que cuando tú no tienes ganas de hacer, la otra persona te echa la mano y entonces te motiva para hacer. Y es una comunidad que se va formando, pero para cosas buenas. ¿Qué siguió para mí? Después de eso fue en el 2015. A partir de 2015 hice el Ironman otras 4 veces más seguidas y de ahí un maratón. Y últimamente lo que estoy haciendo es nadar. Estamos por ir el próximo mayo, el próximo mes ya, wow. Vamos a ir de Cancún a Islas Mujeres, vamos a nadar 10 kilómetros en mar abierto. Y pareciera increíble, imposible de hacer, pero es que es un paso a la vez. El asunto de enfrentar el sedentarismo y no conformarse con la autocompasión tiene que ver con lo que caminas todos los días. No es el objetivo en sí. Yo no creo que lo que realmente importa es cumplir con el objetivo, sino el proceso que te llevó para cumplirlo. Siguiente. Fíjense, la vida activa nunca se hará más fácil, más bien uno se va haciendo más fuerte, más determinado.
Surgen nuevos retos que nos sacan de nuestra zona de confort. Ahora, yo creo firmemente que alcanzar el objetivo no es lo más importante, más bien el proceso al que uno se somete para alcanzarlo. Así formamos nuestro carácter, así nos hacemos más fuerte, así, sin atajos, dando un paso a la vez. Gracias.